Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz, a tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. Que al iniciar el día, tus primeras palabras sean buenos días, Señor Jesús. Bienvenidos a su programa de hoy. Esperemos que las reflexiones de este día puedan acompañarlos en todas sus actividades. Dijo David, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Es maravilloso confiar en Dios sabiendo que Él siempre nos cuida. Recuerda nuestra oferta del librito Los 10 Mandamientos. Lo estamos obsequiando a quien nos envíe una donación de $15. La dirección está en pantalla. Gracias por su apoyo a nuestro ministerio. Nuevamente escuchemos al pastor Daniel Loredo con el devocional de esta mañana. Encantado de estar otra vez con ustedes, mis queridos amigos y hermanos. Al comienzo de otro día lleno de sorpresas y desafíos. Gracias por el honor de permitirnos estar con ustedes. Y muchas gracias a quienes nos envían sus donativos para producir y transmitir este programa de contenido bíblico, cuyo propósito es poner la palabra de Dios al alcance de todos. Hoy vamos a meditar en lo que dice Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Detengámonos para orar. Te agradecemos, Señor, el don de la salvación. Muchas gracias por tu generosidad. Muchas gracias por tu amor infinito, que cubre a los más viles pecadores. Y todo aquel que quiera puede alcanzar perdón y salvación. Te pedimos que nos ayudes a apreciar, Señor, tu cariño y a corresponderlo con lealtad. Por Cristo lo pedimos. Amén. En las altas montañas del Tíbet hay monasterios donde viven los monjes que se han apartado del mundo para buscar la santidad en la meditación y la soledad. Viven en pobreza total, son castos, es decir, no se casan y ayunan mucho y crean resistencia a las inclemencias del tiempo. Practican el yoga en busca de la paz interior para fortalecer el cuerpo y el espíritu. Son capaces de pasar mucho tiempo en una sola posición y su mirada beatífica, es decir, de santo, impresiona. Y mucha gente los venera como santos vivientes. Escuchan con atención sus conceptos y tratan de buscar la santidad por los mismos medios, es decir, la meditación, el yoga, el sacrificio de todo placer carnal y el alejamiento de la sociedad. Hay religiones antropocéntricas, es decir, centradas en el hombre. El concepto básico es que el hombre es bueno y solo hay que descubrir las virtudes latentes dentro de nosotros y cultivarlas con dedicación y esfuerzo. Muchos cristianos comparten esa idea y conozco a algunos que han hecho listas de defectos contra los que van a luchar para desarraigarlos y virtudes que van a desarrollar. Debo decirles que muchos terminan por desanimarse y los que logran avanzar por el camino de la santidad se vuelven severos críticos de quienes no tienen la fuerza de voluntad para hacer lo que deben hacer y siguen atascados en el fango del pecado. Los fariseos
eran los santones del tiempo cuando Jesús anduvo en este mundo. Y fueron sus más severos críticos y lo rechazaron, porque según ellos no tenían nada que enseñarle y no necesitaban un Salvador, porque ellos podían ganarse la salvación con sus propios medios, con ayunos, oraciones y buenas obras. La Biblia nos presenta un concepto totalmente diferente. El hombre es un ser corrompido, esclavizado por el pecado, con pasiones malas de las que no puede escapar por sí mismo. En el concepto bíblico, la salvación es cristocéntrica. Es Jesús el Salvador. El ser humano es incapaz de salvarse por sí mismo. El profeta Isaías 1, 5 y 6 describe la condición humana con estas palabras. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. La maldad humana es universal. No respeta clase social, raza ni religión. Y cuando el profeta dice toda cabeza está enferma, se refiere a la condición no solo de la nación judía de su tiempo, sino de la humanidad entera. Por esta condición de maldad en la que nacimos y vivimos, no ha habido, ni hay, ni habrá lugar en el mundo donde reine la paz, la armonía y la justicia. La historia de la humanidad es el macabro relato de guerras y desastres que generan angustia y sufrimientos. El mismo profeta Isaías 64, versículo 6, dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Otra vez abarca a todos. Nadie escapa de esa condición pecaminosa que no podremos superar jamás con nuestros propios medios, por más que lo intentemos. Hace tiempo supe de un hombre que entró en una religión donde hacen mucho énfasis en la superación personal, en las obras meritorias y en la vida piadosa y abnegada. Era un hombre sincero, quiso alcanzar la salvación con sus propias obras, ayudando a Dios a terminar la predicación del Evangelio, salía a repartir literatura y hablaba a la gente del arrepentimiento para el juicio final. Pero un día lo encontraron colgando de un árbol. En la bolsa de su camisa hallaron un recado que decía: no quiero ser más un hipócrita. Es evidente que no leyó los versículos de nuestra meditación. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, es decir, gratis, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don o regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe o se sienta orgulloso de sí mismo. La salvación no es una conquista personal, no se gana, su costo está más allá de lo que podemos pagar y hacer. Si el hombre se pudiera salvar por sus propios esfuerzos, no hubiera habido necesidad de que Jesús viniera al mundo. Vino a sufrir y a morir por los pecadores, porque era la única forma de pagar las consecuencias del pecado. Pues según Romanos 3:23, dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna
en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ante la ley, el ser humano está totalmente perdido. Está sentenciado a muerte. Pero Jesús muere en lugar del pecador. Y gracias a su muerte vicaria, es decir, en lugar del hombre, ofrece la dádiva o regalo del perdón de los pecados y la vida eterna, que se interrumpió cuando el hombre cayó bajo el control de Satanás y éste lo esclavizó, pervirtiéndolo y degradándolo hasta convertirlo en una burda caricatura de lo que fuimos al principio. Un antiguo himno cristiano resume el Evangelio así: por fe en Cristo el Redentor, se salva hoy el pecador, y aunque sin merecer perdón, recibe plena salvación. Oh, gracia excelsa del amor, que Dios perdona al pecador. Si quieres pronto confesar tus culpas y en Jesús confiar, encontrarás la salvación, pues Él obró la redención. Mi amigo y amigo, si estás tratando de salvarte por tus propios méritos, estás intentando lo imposible. Y puedes caer en un autoengaño, creyendo que eres bueno porque has dejado de hacer algunas cosas malas y haces cosas buenas según tú. O puedes llegar al convencimiento de que no puedes dominar tus malas tendencias y desilusionarte de ti mismo. Mejor, acepta por fe la salvación que Cristo ya pagó y vive seguro de que el amor de Dios es más grande que tus pecados. Oremos. Gracias, Señor, porque ya pagaste nuestra salvación con la sangre preciosa de Cristo. Gracias, porque la salvación nos llega a nosotros un regalo, como un regalo. Lo aceptamos por fe y te adoramos por tu infinito amor. Amén. Si yo tuviera de la mañana las raudas alas para volar, yo muy contento me trasladara a las riberas de Canaán. Ángeles blancos me llevarían a la presencia de mi Señor. Se sabe lo que es dolor, allí es todo paz y alegría, allí es todo paz y amor. Ángeles blancos me llevarían a la presencia de mi Señor, y yo con júbilo cantaría con miles de ángeles alrededor. Vestido blanco, palma y corona, todos los santos tienen allí, y los que ahora que sí son fieles, vestidos blancos tendrán también. Ángeles blancos me llevarían a la presencia de mi Señor, y yo con júbilo cantaría con miles de ángeles alrededor. Buenos días, queridos amigos y hermanos. Gracias por sintonizar su programa Buenos días, Señor Jesús. Bienvenidos a este momento de reflexión. Quisiera compartir con ustedes
unos pensamientos acerca de nuestras elecciones. Muchas veces hacemos buenas elecciones, pero a veces también hacemos malas elecciones. Así sucedió con Juan. Este hombre llamado Juan heredó una gran cantidad de tierra, pero el testamento estipulaba que tenía que elegir entre una propiedad en Chile y una propiedad en Brasil. Escogió la propiedad en Brasil. Si hubiera escogido en Chile, habría recibido una propiedad en la que acababan de encontrar uranio, plata y oro, pero habían escogido Brasil. Cuando llegó a Brasil tenía que elegir entre recibir su herencia en una plantación de café o en una plantación de árboles de nuez. Escogió los árboles de nuez y enseguida cayó el mercado de las nueces y el precio del café aumentó $2 más el precio de la libra. Como no pudo pagar los impuestos que se debían en la propiedad, la perdió y pronto se quedó sin nada. Para poder regresar a los Estados Unidos, Juan empeñó su reloj Rolex y con el dinero tuvo que elegir entre viajar a Nueva York y viajar a Boston. Escogió viajar a Boston. Cuando llegó el avión que iba a Nueva York, vio que era un avión Concorde, nuevecito, con una alfombra roja. Después de varias horas de retraso, llegó el avión que iba a Boston. Era un avioncito de 2 motores de 1928 y llevaba a bordo muchos fumadores y bebés que lloraban. Cuando iban pasando sobre las montañas, el avión perdió un motor y pensando en sus experiencias pasadas, Juan temió por su vida. Pidió 2 paracaídas y saltó del avión. En el aire tuvo que elegir cuál cordón jalar. Eligió el de la izquierda, pero no se abrió el paracaídas. Jaló entonces el de la derecha y este se rompió. Entonces exclamó: «San Francisco, ayúdame». Después de un momento escuchó una voz que preguntó: ¿San Francisco Javier o San Francisco de Asís? Este pobre nunca ganó porque todas las elecciones fueron incorrectas. A veces así nos sucede. Pareciera que siempre elegimos lo equivocado. En la vida nos vemos bombardeados por toda clase de elecciones. Todos los días, algunas elecciones son sencillas. ¿Qué ropa me pondré hoy para ir al trabajo? Otras son muy difíciles. Tengo que terminar con esta relación. Algunas elecciones no son trascendentales. ¿Compraremos hoy las herramientas o las compraremos mañana? Otras son elecciones de vida o muerte. ¿Qué permitiré la cirugía? Algunas elecciones son para el momento. ¿Asistiremos a la boda de María? Otras elecciones son para toda la vida. ¿Con quién me casaré? Siempre estamos decidiendo. ¿Cómo podemos saber si estamos haciendo correctamente las elecciones importantes? Lo primero que debemos hacer es preguntarle a Dios. ¿Cómo le preguntamos a Dios? Bueno, Él nos habla a través de su palabra, la Biblia. Hay muchas cosas que ya han sido respondidas en la Biblia. Los 10 mandamientos nos dicen muchas cosas que debemos hacer y otras que no debemos hacer. En este caso, lo que decidimos es obedecer o no obedecer. Esta fue la gran elección que tuvo que hacer Eva. Tenía que decidir entre creer a Dios y creer a la serpiente. Decidió creer a la serpiente. Satanás dijo: aunque Dios les haya dicho que morirán si comen este árbol, no van a morir. Lo que pasa es que Dios es egoísta y no quiere que ustedes lleguen a ser dioses como Él. Otra forma de saber si estamos decidiendo correctamente es pidiendo consejo, y a veces no sabemos mucho en cuanto a alguna decisión que tenemos que hacer. Pero hay otras personas que ya tuvieron una experiencia similar y ellas nos pueden ayudar a decidir. Los padres son buenos consejeros cuando los hijos tienen que hacer decisiones difíciles y son los que mejor los conocen y los que más tienen interés por sus hijos. Es bueno que los hijos consulten seguido con sus padres. Una decisión muy importante es la de qué estudiar,
Muchos jóvenes deciden de no estudiar más allá de la high school y después se arrepienten por esa decisión. Es bueno que los padres animen a sus hijos a terminar una carrera universitaria. Así les irá mejor en la vida cuando ellos tengan que sostener a su propia familia. Pero si los hijos no tienen interés en una carrera larga, una preparación técnica también les ayudará. Pero la decisión de prepararse para poder tener un buen trabajo es muy importante y debe ser guiada por personas de mucha confianza, con interés en el joven o en la señorita. Muchos jóvenes toman la decisión de casarse demasiado jóvenes, después quisieran haber esperado hasta tener una mejor preparación. La decisión del matrimonio es una de las más importantes porque la idea es que dure toda la vida. Pero la decisión más importante de la vida es una que nos afecta mientras vivimos en esta tierra y aún nos afecta después de la muerte. La decisión más importante es la decisión de entregarnos a Jesús. Para muchos es una decisión fácil porque sus padres son cristianos y ellos han sido criados con una fuerte fe en Dios, pero para otros no es una decisión fácil. Sin embargo, es la decisión más trascendental de todas. Tenemos dos razones por las cuales Dios nos ha permitido la vida. Nosotros elegimos. La primera razón es para que elijamos vivir con Jesús para siempre. Si lo acepto como mi Salvador personal y decido obedecer su voluntad, entonces tengo la vida eterna. Habrá valido la pena todo lo que dejé de hacer con tal de hacer la voluntad de Dios. La segunda razón por la cual Dios permite que esté vivo es para que cuente a todos del amor de Dios y que les inste a aceptar la salvación. Pero la decisión de hacer la voluntad de Dios es mía. Cuando decidimos seguir a Jesús, no siempre es fácil. También tiene sus riesgos. Algunos pueden rechazarnos por ser cristianos. Otros pueden tratarnos mal. Otros estarán felices de que lo somos mientras no les hablemos de nuestra religión. Decidir seguir a Jesús implica cambios en nuestra vida. A veces los cambios son drásticos, pero no debemos desanimarnos. Dice el canto, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aunque a veces encontremos problemas, no hemos de volver atrás. Cuando tengamos problemas, Dios nos ofrece su ayuda. Si escogemos a Jesús primero, las demás decisiones serán más fáciles porque tendremos su ayuda para elegir correctamente. Al final de la jornada de la vida, uno tiene tiempo de sentarse y reflexionar en todo lo que uno ha hecho, en lo que uno ha experimentado, en lo que uno ha aprendido con cada incidente de la vida. Se adquiere un poco más de sabiduría. Sería muy conveniente comenzar la vida con el conocimiento que hemos adquirido al transitarla, pero todos comenzamos sin experiencia. Mi consejo a los más jóvenes es: acérquense a sus padres, acérquense a los más viejos, acérquense a los que tienen más experiencia y pídanles consejo. No traten de aprenderlo todo en cabeza propia. Hagan uso del aprendizaje vicario. Aprendan de los demás lo que han tenido que aprender a los golpes y les irá mejor en la vida. Que tengan una buena jornada. Que Dios les bendiga y que les ayude a hacer buenas elecciones. Ahora sí estamos listos para enfrentar nuestros deberes. Pero antes, nuevamente aparecen en pantalla los capítulos del año bíblico. Si usted está tratando de terminar de leer la Biblia en un año, tome nota. Gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Que Dios les bendiga. Nuevamente les esperamos el día de mañana.